Hola, ¿cómo están? A continuación vamos a ver en esta charla 31 cómo se comporta Urano en las diferentes casas astrológicas. Hemos dejado atrás, en las charlas anteriores, el emplazamiento de los planetas personales. Tal es el caso del Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte. Recordando siempre que la astrología es un lenguaje simbólico y por ello, entre otras cosas, tomamos por ejemplo al Sol y a la Luna como planetas. También hemos visto a Júpiter y a Saturno como los dioses del umbral. Y ahora nos adentramos con energías del ámbito transpersonal, comenzando con Urano, motivo de esta charla, y continuando después con Neptuno y Plutón en charlas futuras. Estos tres planetas transformadores tienen una función claramente evolutiva en el desarrollo de la personalidad, ya que transforman la conciencia y muy acertadamente en uno de sus libros, Howard Sasportas, refiriéndose a estos tres, los llamó los dioses del cambio. En una charla anterior ya me referí a ellos con sus descubrimientos, cómo sincrónicamente se reflejó con acontecimientos en la humanidad. Fue la charla 19, si mal no recuerdo. Urano, llamado el que despierta en la jerga astrológica, es el espíritu revolucionario. No en vano, poco después de su descubrimiento, estalló la Revolución Francesa. Estos tres planetas tienen que ver con energías más colectivas que personales. Por eso, como aclaré en otra charla, son generacionales. Por ejemplo, su posición por signo afecta a toda una generación, porque estos planetas están mucho tiempo en un determinado signo. Pero nosotros estamos estudiando astrología de la personalidad, no astrología mundial, que es otra rama que se encarga a nivel global, la humanidad como un todo. Aquí estamos estudiando al individuo, estamos yendo de lo particular a lo universal. Por ello, en su ubicación por casa, vamos a descubrir cómo estas energías transpersonales nos actúan para motivar una transformación de nuestra conciencia individual. Si no tenemos conciencia que hay un desarrollo espiritual en cada uno de nosotros, nos convertiremos fácilmente en víctimas de corrientes colectivas, porque no sabemos lo que nos está pasando. Y de hecho, ¿qué es lo que comúnmente sucede? Cuando uno se acerca a una consulta astrológica, en el 90% de los casos, si no más, es porque está movilizado por algún acontecimiento. Cuando el astrólogo levanta la carta del consultante, levanta el radix y luego de estudiar su mapa natal, analizando las características básicas de esa personalidad, para tener una visión más clara de su mapa de ruta, luego pasa a analizar los tránsitos y a través de ellos verifica por qué esa persona está ahí consultándola. Y por lo común, la charla se reduce a, por ejemplo, Urano o cualquiera de estos tres planetas transpersonales con la siguiente pregunta. Inclusive lo podremos, como te dije en la charla anterior, involucrar también a Saturno. ¿Cuándo se me va este planeta a esta casa? ¿O hasta cuándo ha de hacerme este determinado aspecto? ¿Cuándo se me va? Y según la visión del astrólogo puede tomar o no este emplazamiento como un hecho externo, como una cuestión aislada, y como te dije en la charla anterior, que ese determinado planeta se empecina en jorobarnos la vida. Estos tres planetas transpersonales tienen que ver con la expansión de la conciencia. Y la conciencia está en diferentes estados de desarrollo en cada uno de nosotros como individuos. Meher Baba, en el libro Dios habla, describe muy claramente esto en la primera parte cuando describe los estados de la conciencia. Y te lo voy a leer textualmente porque no tiene desperdicio. Dice así: todas las almas estuvieron, están y estarán en el alma universal. Las almas son todas una. Todas las almas son infinitas y eternas. No tienen forma. Todas las almas son una. No hay diferencia en las almas ni en su ser o existencia como almas.
Hay una diferencia en la conciencia de las almas. Hay una diferencia en los planos de conciencia de las almas. Hay una diferencia en la experiencia de las almas y, por ello, hay una diferencia en el estado de las almas. La mayoría de las almas son conscientes del cuerpo denso o físico. Algunas almas son conscientes del cuerpo sutil. Unas pocas almas son conscientes del cuerpo mental y muy pocas almas son conscientes del yo. La mayoría de las almas tienen experiencia de la esfera o mundo denso. Algunas almas tienen experiencia de la esfera sutil y unas pocas almas tienen experiencia de la esfera mental y muy pocas almas tienen experiencia del alma universal. La mayoría de las almas están en el plano denso. Algunas almas están en el plano sutil. Unas muy pocas almas están en el plano mental y muy pocas almas están en el plano más allá del plano mental. La mayoría de las almas tienen grandes ataduras. Algunas almas tienen pocas ataduras. Unas muy pocas almas tienen muy pocas ataduras y muy pocas almas no tienen atadura alguna. Todas estas almas de diferente conciencia, de diferentes experiencias y de diferentes estados están en el alma universal. Ahora bien, si todas las almas están en el alma universal y todas son una, entonces, ¿por qué hay diferencia en la conciencia, en los planos, en las experiencias y en los estados? La causa de esta diferencia está en que las almas tienen impresiones, llamadas sanskaras, diferentes y diversas. Estos sanskaras se traducen como impresiones, como deseos o apetitos que levantan como una especie de muro en el campo de la percepción. Entonces, el campo en el cual la conciencia puede moverse está determinado por estos sanskaras, y como los sanskaras o apetitos o deseos apuntan a la propia satisfacción, la conciencia se vuelve egocéntrica y en esa ilusión se contempla a sí misma como algo separado y creando un mundo plural de independientes existencias. Por eso, cuando el alma desciende a la región del Maya o el campo de la ilusión, adopta o se tiñe de estas limitaciones de la existencia múltiple, que si bien sigue siendo el mismo absoluto o totalidad, se produce como una especie de limitación al descender en la región del tiempo y de la diversidad. Pero en esta situación lo que evoluciona no es el alma, sino la conciencia que imaginó a través de los sanskaras una individualidad limitada, finita y separada de la totalidad, como una gota en el océano que no se percibe que es el océano también. Desde el punto de vista astrológico, estos tres planetas transpersonales, reflejos del sí mismo, irrumpen en la personalidad limitada y finita para expandir la conciencia a través de diferentes acontecimientos. Recuerdo hace unos años cuando Urano en tránsito hizo oposición a Urano natal en mi carta, astrológicamente representa la crisis de la mitad de la vida, término también empleado a nivel psicológico. Recuerdo cómo me encontraba en ese momento. Si bien había tenido muchas comprobaciones de lo que hoy expreso a través de este curso, me encontraba muy movilizado y siempre recordaba una frase que me habían expresado años anteriores. Alguien me dijo por ese entonces lo siguiente: si la cometa se cae, no sueltes la soga. Y esa simple frase me ayudó mucho tiempo después. Pero el punto es que en medio de esos momentos muy movilizantes para mí, estando y sintiéndome muy solo en la pieza de una pensión, abrí un libro también de Meher Baba, Los Discursos, que era lo único que tenía en ese momento
además de mi mochila, abrí una hoja al azar y leí lo siguiente en la hoja que abrí, en relación a ese momento y hoy a los ascaras que estoy tratando de explicarte. Y con esto de ninguna manera quiero decir que debes seguir a Meher Baba, yo no sigo a nadie y uno debe encontrar su propio camino. Simplemente te quiero comentar esto para explicarlo. Te lo voy a leer textual y decía lo siguiente. El egoísmo conduce inevitablemente a la insatisfacción y a la decepción, porque los deseos son innumerables. En consecuencia, el problema de la felicidad es un problema de saber desprenderse de los deseos. Ahora bien, no podemos acabar de un modo eficaz con los apetitos recurriendo a la represión mecánica. La única manera de aniquilarlos es acudiendo a la sabiduría. Si nos zambullimos en lo más profundo del reino de los pensamientos y meditamos en serio durante algunos minutos, nos daremos cuenta de la futilidad de nuestros deseos. Piensa en lo que has disfrutado durante todos estos años y en lo que has sufrido. Todo lo que disfrutaste a lo largo de tu vida vale hoy 0. Todo lo que sufriste durante tu vida tampoco vale nada hoy. Todo fueron ilusiones. Tienes derecho a ser feliz y, sin embargo, te dedicas a crear tu propia infelicidad anhelando cosas. El deseo es la fuente de la inquietud perpetua. Si no consigues lo que quieres, te sientes decepcionado. Y si lo consigues, querrás más, y no serás feliz. Di, no quiero nada y sé feliz. El continuo convencimiento de la futilidad de los deseos puede llevarte hasta el saber. El conocimiento de ti mismo te proporcionará la liberación de los apetitos y te conducirá por el camino de la felicidad perpetua. Luego de leer esto y sintiéndome yo como en el infierno en esos momentos, levanté ligeramente la vista y me dije, ¿dónde está la cámara oculta? Mi vida parecía un cuento y Urano, en oposición a mi Urano natal, había como derrumbado todo repentinamente. Había derrumbado todo aquello que creí haber construido. Y como dice la frase, todos fueron ilusiones. Repentinamente acepté mi situación. Vi la situación que estaba atravesando, pero ya con otros ojos, de tal manera que minutos después comencé como a reírme. El sí mismo estaba ordenado todo, como disfrazado de Urano. El inconsciente creaba el escenario para que yo lo actúe. Estaba como rompiendo viejas pautas. Moría lo viejo para dar paso a lo nuevo. La personalidad temerosa dejó de luchar y comenzó nuevamente a confiar. Y de esa confianza, muy rápidamente las cosas comenzaron a ordenarse, luego de una aparente anarquía propia de este arquetipo uraniano. Contándolo así, parece una tontería, pero puedo asegurarte que una revolución interna estaba sucediendo. Y de esa sensación de víctima pasé a ser consciente y el temor comenzó a desvanecerse muy rápidamente. Desde el punto de vista esotérico, Urano, Neptuno y Plutón son planetas que corresponden a la mónada, al yo superior o sí mismo en términos psicológicos. Muchos textos, como libros de Alice Bailey o la psicosíntesis de Roberto Saggioli, expresan que la meta de la evolución humana es la expansión de la conciencia y con ello la comunión con la mónada o yo superior. Muchos textos teosóficos hablan de lo mismo. Meher Baba habla de la conciencia consumada o los diferentes estados de Dios. Jung nos habla, en su psicología profunda, del camino de individuación. En fin, pueden variar los términos, pero se está hablando de lo mismo. Y quien habla trata de expresarlo en términos o pensamiento astrológico, como otros tantos astrólogos, para usar este conocimiento como mapa de ruta en este camino que hemos emprendido. Estos 3 planetas transpersonales actúan sobre la personalidad
provocando la expansión de la conciencia, la transformación y la integración de todas las formas aparentes del yo. Como te dije al comienzo de la charla, con ese texto de Meher Baba, las almas son todas una, pero hay una diferencia en los estados de conciencia de las almas, diferencias de estados provocados por los sanskaras. Y estos planetas transpersonales nos empujan para atravesar diferentes estados de desarrollo mediante pruebas o crisis de transformación que pueden traducirse esotéricamente hablando como un proceso de preparación, de iniciación, según el grado de desarrollo de la conciencia. Por eso, el grado, por ejemplo, de prueba o crisis que uno atraviesa es una medida exacta de su estado de conciencia o el grado de sensibilidad espiritual. No hay de más ni de menos, es el punto justo para que vayamos como despertando. Si bien te estoy hablando mucho de los tránsitos que estudiaremos en otra parte del curso, ahora vamos a enfocar Urano en la posición natal, en el radix, en el momento del nacimiento. Cómo nos actúa o nos puede actuar Urano en determinada casa astrológica al momento del nacimiento. Urano representa la fuerza del cambio, nos empuja a tirar barreras, a avanzar y a cambiar las cosas. Saturno simboliza, como vimos en la charla anterior, los límites que Urano rompe, los miedos. Es un reformador Urano, nos empuja del pensamiento mundano a un pensamiento universal que irrumpe en la conciencia, aportando nuevas ideas o formas de pensar como inteligencia creativa. Entonces, en la casa donde tengamos a Urano, en la carta natal, estaremos muy abiertos a los cambios, a lo nuevo, donde querremos romper con lo convencional, experimentar nuevas tendencias. Pero este arquetipo se presentará más destructivo cuando ponemos resistencia a su influencia, cuando ponemos mucha resistencia al cambio, porque este espíritu revolucionario que simboliza Urano rompe con lo viejo, pero rompe lo que está mal, lo que no funciona, revolucionando nuestra conciencia en ese ámbito, produciendo justamente un nuevo crecimiento. Comenzando por Urano en la primera casa, voy a tratar de ser lo más sintético posible para que no se dispare en mucho tiempo esta charla, como me pasó en la anterior con Saturno. Así que trataré de ser muy breve, ya que el concepto de su funcionamiento ya lo tienes. Te decía que Urano, o Acuario, en la casa 1, en el ascendente, que es la lente con el cual percibimos la existencia, nos teñirá de una visión o percepción nueva que trataremos de implementar en los diversos campos de interés que emprendamos, con una percepción que nos empujará a iniciar las cosas con mucha invención y originalidad propias de este arquetipo, muy como vanguardista y visionario. Es como que uno o una se sentirá como conectado al emprender, como entusiasmado, con nuevas visiones, aunque también algo como excitado y cambiante o inquieto en los comienzos. Por otra parte, en la casa 2, Urano no querrá sentirse limitado con las posesiones y recursos. Quizás sea bastante desapegado en ello y logre la obtención de estas posesiones en campos de nuevos desarrollos, de tecnologías nuevas, originales o bastante como individualistas. Porque seguramente esos serán los propios recursos innatos, o sea, la originalidad, la inventiva, la visión intuitiva. Pero por otro lado, por estas cuestiones de los cambios repentinos que genera Urano, estos cambios repentinos pueden reflejarse en nuestras finanzas, en nuestra seguridad material, llevándonos a cultivar nuevas habilidades o recursos. En la tercera casa, en la casa de la comunicación, la manera de incorporar la información o de comunicarse posiblemente sea más como intuitiva que racional, con ideas vanguardistas. Urano es como que excitará este ámbito provocando inquietud como tensión, tanto en las ideas como en la parte motriz, porque nos va como a empujar, nos va a llevar al movimiento. Y posiblemente en la etapa, por ejemplo, escolar, en los primeros años en la escuela, uno tenga que hacer como un esfuerzo por adaptarse a un sistema tradicional de enseñanza. Por un lado, Urano siempre trata de romper lo establecido y por otro, por la propia necesidad de libertad
y el propio estilo de comprensión que no es lineal o racional, sino más como espacial e intuitivo. En la casa 4, si consideramos que en el zodíaco en reposo es la casa de Cáncer y cuyo regente es la luna, y nos da, como ya sabemos, esa sensación de seguridad y pertenencia familiar, con Urano aquí uno puede sentirse como desarraigado o una vida familiar envuelta en muchos cambios repentinos, como también podría darse el caso de una vida familiar muy como original, poco común. Si relacionamos que Urano es el regente de Acuario, y por supuesto Acuario nos hace recordar la casa 11, o sea, los grupos, puede que nuestro hogar tenga algo que ver con todo esto, un hogar de intercambio o centro de reunión de grupos de algún tipo. O quizá que el padre reciba la proyección de Urano, que puede ir desde un padre sumamente original o un padre por ahí más abierto, muy amante de la libertad, o quizá ausente, que por algún motivo estaba en ocasiones presente en el escenario familiar y en otras quizás no, o por el contrario quizás muy excéntrico. Recuerda siempre que la casa 4 como la 10 es el eje parental y puede darse vuelta, puede ser tanto la madre como el padre. Eso nos damos cuenta cuando tenemos al consultante enfrente y hacemos una determinada tipo de preguntas. Continuando en la casa 5, la creatividad, como se dice comúnmente, estará como teñida de mucha innovación en este ámbito. Inclusive el romance, otro de los aspectos de esta casa, puede reflejar el tipo de comportamiento uraniano, o sea, cambios súbitos y repentinos, e inclusive esto puede también acontecer en la relación con los hijos. Con Urano en la casa 6, uno necesita como mucho espacio y libertad para moverse en este ámbito, en el ámbito del trabajo cotidiano. De alguna forma nos deprimirá estar o sentirnos como atados a la rutina. Se necesita como de un ambiente que nos deje cierto margen para el cambio, para innovar. Hay como un anhelo de sentirnos más independientes que trabajar bajo las órdenes de otro, por ejemplo. Por otra parte, en la casa 7, la actitud hacia las relaciones estará naturalmente influenciada por el tipo de comportamiento uraniano. No se atará uno a lo que es lo convencional en este ámbito. Si uno no siente que es un tipo de relación estimulante, con espacio y libertad, también, ¿por qué no?, con cierto idealismo y con mucha sinceridad en este intercambio. Si uno no siente todo esto, es como que intentará romperlo inconscientemente, lo tratará de cambiar para luego mejorar y que se ajuste a ese ideal que tiene uno. De alguna manera se sentirá inquieto si percibe que se siente como amenazado en su libertad. Por eso ha de buscar un tipo de relación que contemple obviamente este anhelo de seguridad por un lado, que provoca siempre una relación, y la libertad por el otro. De todas maneras, como la casa 7 es un ámbito de mucha proyección, proyectamos estas cualidades en el otro. Entonces uno andará en busca de un compañero o compañera con estas características de Urano. O sea, original, inventivo, amante de la libertad y demás. Por otra parte, en la casa 8, con Urano aquí, a uno posiblemente le interesa investigar sobre este ámbito que va desde la sexualidad, como ya sabes, hasta temas de ocultismo o la muerte o la química, por ejemplo. Y como también este ámbito nos habla del dinero de los otros, podríamos experimentar cambios repentinos a través de herencias y, por ejemplo, asociaciones comerciales. En la casa 9, uno buscará su filosofía, su sistema de creencias por sí mismo. No se adaptará a lo convencional, a lo estipulado. Inclusive, por ejemplo, la imagen de Dios podría estar como influenciada a esa imagen de Urano en la mitología, en el cielo estrellado, como reflejo de algo muy elevado o como reflejo de algo como fuera de nuestro alcance, muy difícil de alcanzar. Con Urano en la casa 10 es como que querremos que nos vean como individuos muy originales o individuos que de alguna u otra forma probemos el cambio, la renovación, la innovación. En el ámbito profesional se buscará situaciones que dejen como margen a la propia iniciativa, a la propia inventiva, y que podamos implementar estas tendencias idealistas que beneficien a muchas personas. En lo posible, que podamos aportar algo como socialmente. Si no logramos, si no nos sentimos con el espacio y la libertad que promueve Urano, aparecerán entonces los súbitos cambios que produce este arquetipo.
pero en este ámbito que es en el ámbito profesional. Bueno, ya casi llegando al final podemos decir que en la casa 11 Urano está en su casa, está en su hogar, en la casa 11 que es la casa de Acuario, del cual es regente, por lo cual se sentirá muy estimulado en ambientes de grupos con ideas similares, compartiendo o siendo receptivo de ideas vanguardistas o estimulantes, y por supuesto con un ideal muy elevado de lo que representa la amistad. Y finalmente, ya terminando la charla, en la casa 12 podría como tener la capacidad de indagar en el ámbito del inconsciente, de una manera como inventiva, tratando de liberarse de viejas pautas almacenadas, llevándolas al consciente, poniendo luz en esos rincones más oscuros y desconocidos de la psique. Alguno quizás intente o intentará encontrar la llave de ese acceso al inconsciente mediante las drogas y otros mediante algún tipo de expresión creativa o artística, como también, claro está, la meditación, como esa herramienta que nos empuja para encontrar la verdad dentro de nosotros mismos. Bueno, aquí vamos a cerrar con el comentario de Urano y bueno, como siempre, nos vemos en la próxima charla cuando hablemos de Neptuno. Bueno, hasta pronto y nos vemos en la próxima.